Ya puedes escuchar en todas las plataformas musicales mi último sencillo, Dejarte Ir. Dejarte ir y no te vayas, por favor. Antes de comenzar con este episodio, quiero dejar una constancia. Y es que la grabación con Anika estuvo marcada por varios hechos poco comunes que impidieron que se desarrollara con la normalidad de siempre. Parte de la entrevista se perdió. Y además hubo un momento que no quedó registrado en el que ella hizo una mención muy especial donde habló de mi perro, Dexter, que falleció hace poco más de 2 años. Y me dijo que estaba un poco molesto por la llegada de una nueva mascota que tengo en estos momentos, que se llama Chira, una pequeña gatica que está de hogar de paso por tan solo 1 mes aquí en mi casa. Quería compartirlo porque, aunque no quedó en el audio, sí quedó en mi memoria y forma parte de la experiencia única que vivimos en esta conversación. Anika es medium, curandera, bruja ancestral, consultora angelical y sacerdotisa. A los 18 años pasó por una de las etapas más duras de su vida. Hoy encuentra sentido en lo invisible y en el camino entendió que la espiritualidad no es una pose ni una moda y mucho menos una receta rápida de sanación. Pero fue al ser madre que todo cobró más fuerza y que la magia verdadera nace cuando una se encuentra y atraviesa esa dualidad que hay entre la vida y la muerte. Una conversación sobre dones, rituales, soledad y la diferencia entre parecer espiritual y serlo. Mi nombre es Rafael Ochoa y esto es ANEC Podcast. Anika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Qué placer tenerte por acá. Gracias. En un horario poco usual. Poco usual. Son las 10 de la mañana. Rara vez grabamos a esta hora, pero qué placer tenerte, de verdad. ¿Por qué Anika? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué Anika? Anika nace de un despertar espiritual. Soy conocida en el bajo mundo como María de los Ángeles. Cuando ya empiezo a conectar con todo este tema espiritual, me dan mi nombre de origen, que es Anika. Todos los nombres, así como todos los nombres tienen que tienen una H al final, vienen a ser maestros. Mi nombre tiene una H al final. Entonces es como conectar con esa maestría desde la mujer de fuego, desde el empoderamiento, pero no solamente el empoderamiento femenino, sino el empoderamiento del ser, ¿sabes? El empoderamiento de la persona. Creo que esa es mi misión y propósito de vida. Hoy vamos a hablar de espiritualidad, la principal. ¿Cómo fue tu infancia referente a eso? ¿Te sentías distinta? ¿Cómo fue ese despertar la primera vez? Bueno, siempre me he sentido distinta. De hecho, cuando chiquita lo era aún más, pero entonces como el deber denominador, ¿no? Entonces todas las niñas tienen que ser así, todas las niñas tienen que usar falditas, rosaditas, y pues yo de rosadito, el termo. Sí, pero siempre he tenido como un tema muy, 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 muy oscuro y un tema con la muerte también que hasta hace unos 3, 4 años entendí el por qué. Entonces, obviamente me mandaban a leer libros. ¿Hace cuántos años? Cuando leí el tema de la muerte, cuando entendí el tema de la muerte, 3 años. Ok. Entonces, bueno, siempre era como que me mandaban a leer libros y yo como que a todo el mundo mataba, y normal. Y cuando empieza a conectar con la espiritualidad, es como esa transición. Por mucho tiempo fui cristiana, católica también, que valoro un montón esos temas porque fueron mis primeros acercamientos a lo que el colectivo o lo que todos llamamos Dios como el deber ser de Dios. Y llegó un momento en el que yo no entendía ese deber ser de Dios, o sea, como que no entendía que todo era culpa de Él, el que por qué me has abandonado, o sea, pero así las cosas súper dramáticas. Y yo decía, no, pero es que uno también tiene que entender, o sea, responsabilidades en eso. Sí, claro. Y desde ahí empecé a conectarme desde otro punto de la espiritualidad. Entonces ahí dejé como un poco, me salí de la religión y dije, no, pues es que yo también soy dueña de mi vida, también soy dueña de mis decisiones. Y desde ahí fue que empecé a conectar con la espiritualidad de forma totalmente diferente. ¿Y recuerdas ese momento
que te diste cuenta que sentías algo más allá de lo visible? Sí. A los 12 años yo era cristiana, asistía a una iglesia cristiana y una señora súper mayor me pide que ore por ella. No sé qué vi en mí. Y yo, bueno, sí, claro, pues obviamente ella era mayor, no sé qué, bueno. Entonces oré por ella y la señora se cae. En ese momento yo no sabía que era la toma del Espíritu Santo, nada de eso. O sea, yo veo que la señora se cae y dije, ay, Dios mío, la maté con mi tema de la muerte. Y porque era muy mayor también. Claro, entonces yo dije, no, además era súper peticita, no era divina esa señora. Y se cae, la señora tenía un tema de cáncer. La señora se cae y yo quedé como, ok, me fui con mi mamá, no sé qué, mi hermana, no sé qué. Y de ahí después, como a los 15, 20 días que llego a la iglesia otra vez, me dicen como que la señora me dice, ay, imagínate que me sané de cáncer, gracias, no sé qué. Todo este tipo de cosas a una niña de 12 años que no entendía, pues que ni siquiera entendía y aparte de todo estaba entrando en la adolescencia. Sí, entonces pues obviamente no era tan chévere, no era tan fácil. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambiaste después de eso? O sea, ¿hubo cambios o simplemente... Me cerré. Exacto, iba a decir, te cerraste. Me cerré, sí, totalmente. O sea, me cerré, de hecho, de ahí emigramos a otra iglesia. A mi mamá le tocaba obligarme a ir a la iglesia porque yo decía, no, yo ya estaba en la adolescencia, ¿no? Entonces todo me dolía. Entonces dije, no, ya no quiero estar más en cosas cristianas, ya no quiero hacer nada más. Y mi mamá era la que me obligaba, con que tienes que ir a la iglesia conmigo, cosas que hacen las mamás. Entonces desde ahí una vez me pasó algo súper raro. Yo estaba orando por mi propósito de vida, eso fue como a los 16, 17 años. Yo estaba orando por mi propósito de vida, asistíamos a una iglesia muy grande y estábamos en un momento de la oración donde, todo el mundo estaba orando, no sé qué, y en esa iglesia hacían pasar a los jóvenes. Entonces pasábamos hacia adelante. Yo estaba orando por mi propósito de vida, me acuerdo mucho. Y el pastor, que ni siquiera sabía cómo, o sea, eran miles de jóvenes, te lo digo, no tenía cómo fijarse en mí. Hay algo súper bonito y es cuando yo hablo con Dios, le digo a Dios, yo hablo como si estuviera hablando contigo. Yo no tengo un tema de, oh Dios, por favor, ven a mí, no. Es como si me estuviera tomando un café. Y la conversación con un amigo. Exactamente. En ese momento yo le digo, si tú quieres que yo o que me digas cuál es mi propósito de vida, por favor dame una señal. Porque pues yo me siento perdida y no quiero el deber ser. Entonces la niña que sale del colegio, luego entra a la universidad, luego conoce el amor de su vida, se casa, tiene hijos y casa, carro, beca. No, yo no quería eso, yo quería ir más allá. Y de miles de jóvenes, esta persona se fija en mí y se va. Para eso yo estaba en mar de lágrimas. El pastor no. El pastor. Entonces yo estaba en mar de lágrimas y me dice como, te escogí para grandes cosas. ¿No crees que pueda hacer las cosas posibles? Esa fue como mi primera palabra, rema. Wow. Y desde ahí yo, claro, wow, pero qué responsabilidad. Claro. Porque ni siquiera te dicen a ti como que vas a ser chef. No, o sea, es algo muy grande a una niña de 17 años. Ahí sí que fue peor. O sea, el tema de la rebeldía. O sea, ahí yo decía, yo quiero tener mi propia relación con Dios, no quiero tener nada que ver con la parte de religión como tal. Y a los 18 años me voy de mi casa. ¿Por qué te fuiste? Porque era joven, quería comerme el mundo, porque en ese tiempo estaba pensando que todo el mundo y que los mayores eran
lo peor del mundo, de mi vida. Y literalmente quería comerme el mundo. Quería ser diferente. Y decido irme de mi casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al momento de tomar esa decisión? Porque aparte tenías algo dentro de ti, ¿no? Que llamaba. Pero uno como joven siempre cree que todo está en contra de uno. Algo de jóvenes. Algo que cuando uno está creciendo, sí. uno se da cuenta y dice, pero... ¿Sí? ¿Cómo fue ese choque con vivir sola, con tener algo que sentías que te llamaba, con lo que te había dicho el pastor? Bueno, cabe mencionar que yo no tuve la asistencia de mi papá. Ok. Entonces yo me voy para poder estar un poco con mi papá, para poder tener una relación con él, y además estaba en una relación un poco muy tóxica. Y entonces, si tú no quieres a mi novio, entonces yo me voy a ir. Entonces sí, o sea, temas de adolescencia. Sí, sí. Entonces me voy. Que levante la mano quien no lo ha hecho. Quien levante la mano que no lo ha hecho, que sea verdad. Me voy de la casa. No digo que fue lo peor que pude haber hecho, no, porque eso me constituyó quien verdaderamente era. Me dio la oportunidad de demostrarme que podía. Que si en ese punto hice mucho daño, en el caso a mi mamá, claramente. ¿Sí? Pero también... Que levante la mano quien no ha hecho daño a los compas. Levante la mano quien no ha hecho. O quien no ha creído, o los papás quien no ha creído que los hijos le han hecho daño. Exacto. También. Entonces desde ahí me voy de mi casa a hacer mi vida. Entonces ahí tuve varios trabajos. Fue una temporada chévere. Porque pues también estaba todo este tema espiritual, ¿no? Entonces yo decía como que, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hay por ahí? Y desde ahí duré 2 años fuera de mi casa. Volví a mi casa a los 20 años. Sería mentira si yo te digo rumba. No, ¿sabes? Yo creo que en el fondo, cuando yo me fui de mi casa, era porque yo estaba buscando una familia. Ok. Estaba buscando a mí siempre me ha llamado la familia, ¿sabes? Y ahorita que estoy hablando contigo, me da como ese hashtag, como que sí, era la familia. Tú querías una familia. Eso era lo que yo estaba buscando. Obviamente mis oraciones, obviamente todo el tema de encontrarme. En ese tiempo fui en la religión católica. Fui de esas personas que hacen como la evangelización a los niños chiquitos, no me acuerdo cómo se llama. Estuve en el Vía Crucis, pero mira que en el Vía Crucis fue el diablo, era el que tentaba a Dios. Entonces yo estaba caminando, me acuerdo, yo estaba caminando en el Vía Crucis y yo estaba toda vestida de negro y estaba caminando diciéndole al Jesús de esa época que no lo hiciera. O sea, siempre como en esa dualidad, ¿no? Mira que tú me cuentas, te cerraste desde pequeña y en qué momento decides afrontar que tienes algo que cargas con algo, con claro, don. es que en esos 2 años yo me adoctriné desde la parte de la religión. Okay. Entonces obviamente como que sí estaba y como que no estaba. O sea, como que como que le hacía ojitos y luego me retiraba. Sí. Y eso lo voy a contar acá. Quedo embarazada de esta persona por temas que no vienen a la conversación. Pierdo mi bebé y creo que ese fue el punto de partida. Okay. Porque ahí me quería morir. Ahí no quería más con mi vida. Quería esa pérdida. O sea, imagínate una niña en ese tiempo tendría 19 años, que siempre estaba buscando una familia, que supuestamente encontró una familia y que pierde su hijo.
de las condiciones, porque lo perdí por un golpe. Entonces, de las condiciones no tan chéveres. Entonces ahí empiezo otra vez a deprimirme. Ahí me doy cuenta primero del tema de la depresión. A mí me pasaba lo del payaso. Entonces, ¿qué hace el payaso? Ríe para no llorar. Entonces a mí eso me pasaba desde chiquita. Entonces yo era el alma de la fiesta, la que sonreía, pero no me daba cuenta que el tema de no haber tenido a mi papá me había causado muchísimo dolor. Y desde ahí, como te digo, pierdo a mi bebé, que se llama Ángel David. Y todo se desconfigura. Claro. Ahí decido cómo acabar con mi vida. Pues porque yo decía, ni se cumplió lo que este pastor dijo, ni nada, o sea, ¿para qué estoy acá? O sea, aguantando aire, pues, y que lo que te digo, yo nunca le he tenido miedo a la muerte. Entonces yo dije, no, pues, me voy a matar, facilito. Pero pues como uno antes muerta que sencilla, pues no me iba a tomar las pastillas ni me iba a cortar las venas. O sea, la idea era que todo el mundo supiera quién era yo. Entonces, ¿qué decido? Tirarme del puente de la avenida de Boyacá. De la 1 de Mayo, perdón. Y cuando yo ya estoy decidida, esto es de película. Cuando yo estoy decidida a lanzarme, en ese punto llega mi mamá. Ok. ¿Cómo llegó? Porque yo no le dije a ella absolutamente ¿Tú todavía nada. ya vivías con ella? No. Yo estaba, ni siquiera mi mamá sabía nada de mí. Ok. O sea, lo que sí fue que antes de irme a ese puente, yo le dije a Dios, yo le dije, bueno, si tú quieres que yo haga algo con mi vida, pues termina, o sea, haz algo. Porque yo ya decidí, yo ya tomé mi decisión. Me voy a lanzar y la que me agarra el brazo fue mi mamá. Obviamente lloramos juntas, obviamente le conté, eso todavía me... Sí, pero te afecta. Obviamente le conté todo lo que había pasado. Decido irme con ella. Ella habla conmigo claramente, me dijo, bueno, sí, pobrecita tú, pero pues es una mamá autónoma, entonces una mamá fuerte, una mamá... Entonces me puso mis reglas, ¿no? Entonces es como, si tú quieres volver, claramente yo te ayudo, pero pues no me vas a coger la casa de hotel, lo que dicen los papás. Ordenadita, vas a tener como un espacio para ti, no sé qué, vas a tener que ir a terapia. Ok, bueno. Llego a los 20 años a mi casa, mi mamá me dice, tú sales de acá casada. El chiste es que a los 21 salí casada. Y hasta el momento. Salgo de ahí, de ese lugar. Me voy a vivir otra vez con mi mamá. Yo sabía, o sea, ni loca que estuviera, yo sabía que la única persona que me podía ayudar a arreglar mi cabeza o lo que yo estaba pasando en ese momento, pues era ella. Entonces volví y ahí me acuerdo que cuando llegué otra vez a mi casa me arrodillé, hice un ayuno. Ayuno es que tú dejas de comer, haces oraciones y bueno, haces oraciones o conectas con la parte espiritual. Y ya, hice oración, le pedí un montón a Dios. Fue como uno de mis primeros encuentros y le dije que me ayudara a hacer de mi vida lo que yo necesitaba hacer y a buscar mi propósito de vida. Porque si no, yo no encontraría un punto más fuerte para. Claro. Y que necesitaba encontrar mi familia. Que yo quería encontrar mi familia. Que me ayudara un montón a encontrar mi familia. Eso fue como en diciembre. Y en mayo conozco al que hoy es mi esposo. En enero, justo en enero, terminó ya del todo con esta relación tóxica. Y
y ya, como que tengo el tiempo, fui a terapia, hice todas las cosas habidas y por haber energéticas como para cortar ese lazo. Y ya empiezo a reconectarme otra vez con la parte espiritual. Entonces yo decía, no, mi mamá tenía como saber, si tú me salvaste la vida, porque también Dios me salvó la vida, es porque algo tenía que hacer. Y ahí fue, yo digo que ahí fue como que todo empezó a conectar con la parte espiritual. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo te preparaste para llegar al camino y ya, donde estás hoy? ¿Cómo se prepara una bruja? Esta bruja se preparó primero con ángeles, que era como lo más, además que yo te estoy hablando de esto hace 15 años. Sí. Hace 15 años el tema mágico, brujil, nada, o sea, era te excomulgaban totalmente. Sí, sí, porque ahora parece estar de moda ser bruja o decir soy bruja exactamente. O alardear, que me parece genial, alardear que sabes algo, que sientes algo, porque antes era todo como oculto, se veía lo malo, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia que al lado, yo vivía en un barrio en Santa Marta, y al lado todo el día el olor a tabaco y donde la bruja, y esa vaina se llenaba de gente de todo tipo, llegaban camionetonas, pero siempre era como oculto, ¿no? Ahora se muestra más y creo que es chévere que no sea tan oculto, pero también está la posibilidad de que al ser tan abierto haya más estafa, haya más engaños. Totalmente. Entonces ¿cómo fuese preparar con ángeles? De hecho, aquí entre nos, una verdadera bruja no anda alardeando de todos sus poderes que tiene. Una verdadera bruja no lo hace, porque hay cosas que se tienen que quedar en lo escondido. Entonces también es como ese tipo de cosas, por eso es el tema de la espiritualidad, ¿sabes? Porque cuando las brujas conectan un montón con su espiritualidad. Entonces cuando yo conecto desde la espiritualidad, no desde la varita mágica, sino desde el camino que tú recorres para andar. Yo digo que yo he recorrido un camino 35 años, que son los años que tengo, ¿sí? Pero de estudio como tal, y sigo estudiando, 15 años. Y de permitirme ser yo, ¿sí? Esta bruja apoteósica empezó a formarse y empezó a generar no a generarse, sino a reconocerse hace 15 años. Y todavía hay personas que les cuesta quién soy. Entonces también es como empezar a conectar desde esa experiencia. ¿Y tu preparación con ángeles, entonces lo primordial fue como libros o...? Libros, empecé a hacer cursos con ángeles. Empecé a hacer... Ahí, cuando hablamos de ángeles, hablamos de temas de canalización. Entonces ahí me di cuenta que era una tesa para canalizar. Entonces ahí como yo quería ir más allá. Yo decía, sí, súper chévere la parte divina, los ángeles son un amor, pero venga, ¿y la dualidad dónde está? Porque es que todos los seres humanos tenemos dualidad, ¿sí? De hecho, el planeta Tierra, si tú lo ves, el planeta Tierra tiene dos colores. Tiene el azul, que trabaja todo el tema de las emociones, y el verde, que trabaja el tema de la tierra y de la sanación. Entonces somos seres duales. Entonces, sí, claro, son lindos, hermosos, pero debía haber algo también oscuro, debía haber una dualidad ahí medio rarita. Y ahí es donde yo empiezo a conectar mucho más con la parte ancestral y empiezo a conectar mucho más con la parte terrena, con los cuarzos, con los baños, con las limpias, con todo este tipo de cosas más terrenales, más desde la tierra, que pues es básicamente lo que a mí me llama un montón la atención. De hecho, cuando yo conecto con las personas a las que ayudo, cuando yo conecto con estas personas, yo lo que veo, lo que les ayudo, o me estoy especializando o estoy especializada en eso, es en ayudar a las personas a transitar su sombra, independientemente de la que tengan. Sí. Entonces yo te acompaño, ¿sí? A veces eso suena como guiar, pero cuando tú guías, pues es como medio extraño, porque tú guías y cuando uno guía, supuestamente se sabe cuál es el camino. Pero cuando yo estoy acompañando a una persona, yo no sé cuál va a ser el camino. Yo sé que yo te voy a acompañar
y que yo te voy a coger de la mano y te voy a sacar de lo que haya. Pero a veces yo no sé a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, ese era mi propósito, el de conectar con la oscuridad de las personas. Y yo decía, bueno, y ahora aquí, esta parte divina que me parece genial, de verdad, o sea, el tema de los ángeles me parece un hit, de hecho, porque fue mi primero, o sea, ¿sabes? Fue como mi primer acercamiento a estos temas, pero yo necesitaba más. Ahí empecé a estudiar, que también acá quiero hacer una mención importante a mi esposo, y es que él me permitió ser, básicamente. Importantísimo. La primera persona a la que yo le pude decir, veo un muerto sin que se asustara más de lo asustada que yo estaba, fue a él. Que fue una historia súper divertida. Porque yo no lo entendía, ¿sabes? Y yo decirle como, ay, mira, es que estoy viendo un muerto, y él sabía porque él no asistía en ese tiempo, él no asistía a cementerios. Y yo contarle esto, pues imagínate. Pero él tranquila, o cuando yo quería entrar a un lugar y íbamos a entrar a un lugar y yo como que, ay no, ya no quiero entrar a un lugar, tengo dolor de cabeza, no sé qué, él como que, ok, pues no entramos a ese lugar. O sea, era como, me daba como esa tranquilidad, ¿sabes? Y desde ahí tengo un partner, tengo un compañero de vida maravilloso que me permite ser. Y desde ahí pues pude brillar también y pude reconocerme también, sin el miedo a que me juzgaran, sin el miedo a que se alejaran de mí, a que me rechazaran. Entonces ahí fue como decidí, no, pues es que este es mi camino de vida. ¿Qué significa para ti ser bruja en tiempos modernos? Ser brujas en tiempos modernos. Conectar con la espiritualidad y la magia desde tu verdadero empoderamiento, que es ser quien eres. Tú me mencionaste una frase que me causó mucha curiosidad, el fitness. Eso es muy, sí. Ahora todo, pues está desde la pandemia para acá, todo el tema de la espiritualidad se ha adentrado muchísimo, ¿no? Entonces cuando conectamos con la espiritualidad, entonces nos vimos la espiritualidad de moda, a lo que yo llamo la espiritualidad fitness. Entonces como que listo, ahora todas vamos a hacer círculo de mujeres, entonces ahora todas vamos a hacer cuarzos, ahora todas vamos a hacer empoderamiento femenino, el verdadero empoderamiento femenino. Entonces todas vamos a ir a hacer temazcales. Entonces, claro, es súper importante y amo con locura que eso se haya despertado. Pero a este punto es necesario que nosotros entendamos la espiritualidad como un camino. Y no siempre un camino es de rosas o la magia. Entonces, no, la magia es la varita mágica que yo hago para ¡tin! Y mi vida se soluciona. Y entonces yo hago tin, 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 tin y mi vida no se soluciona. ¿Por qué? Pues mi amor, porque no quieres cambiar. Así de sencillo. Y esto genera un tema de 50-50. 50 haces tú, 50 hace la espiritualidad. Llámese Dios, ángeles, universo, la ruda, el café, ¿sí? El palo santo. O sea, esto es 50 y 50. Si tú no tienes listo tu 50%, pues sencillo, no pasa nada. Pero acá es, ¿tú quieres llegar a cambiar? Sirve el tener, por ejemplo, yo no siento nada. Ni llamado, ni un don, ni veo nada. A mí me encanta, porque los que menos sienten son los que más sienten verdaderamente. Pero a lo que quiero es como que esa persona que no siente nada, pero ve que esto está de moda, y voy a hacer cursos para poder tener un trabajo referente a eso. Puedo, yo sin sentir nada, sin realmente tener un don o algo, poder dictar, poder hacer limpias de casas correctamente, sin... ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Bueno. Porque cuando tú mencionaste espiritualidad fitness, yo me imaginé eso. Así como ahora todo el mundo quiere hacer limpias, todo el mundo quiere, ven y te rezo esto, te limpio esto.
Claro. Funciona, y te puede que funcione. Pues con fe funciona todo. Pero acá el tema es la intención y la intuición. Porque tú puedes hacer una cantidad de limpias. Pero, ¿y eso que estás quitando de esa casa, a dónde va? Pues mi amor, se te está yendo contigo. Entonces tú dejas un espacio limpio, pero tú te estás llenando de fango. ¿Hasta qué punto tu cuerpo, tu energía está para eso? Pero que lo puedes hacer, porque es que todos los seres humanos tenemos dones. Todos los seres humanos tenemos dones. Acá, ¿qué pasa? Y es algo que yo hablo desde la parte de cuando enseño. El don sin técnica se muere. Yo necesito saber una técnica, por eso he estudiado tantísimo. Imagínate, llevo 15 años estudiando y sigo. Yo tengo que tener una técnica, sea cual sea. Sea la técnica de la limpia, sea la técnica del Reiki, sea la técnica del cuarzo, sea para poder generar un tema de comunicación, para poder entender qué es lo que está pasando y poder generar nuevas formas de visión. Entonces, cuando yo hago el don y solamente me baso en el don y en cualquier cosa que haya visto en internet, pues ¿qué va a pasar? Tu cuerpo, tu don se va a desgastar hasta tal punto que ya no vas a querer saber de esto, ¿sí? Porque yo te cuento algo y es, nosotros las brujas, independientemente en la rama en la que nos especialicemos. Yo soy medium, entonces, y canalizadora. Cuando tú canalizas, estás prestando tu cuerpo y estás desgastando tu cuerpo. Si tú no comes bien, te hidratas bien, duermes bien, pues obviamente tu cuerpo va a pasar lo que le pasa a un celular. Si lo gastas, pues ¿qué va a pasar? En algún momento ya se va a dañar, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces pasa. Yo no me excedo de 4 sesiones de medium diarias, por ejemplo, porque sé que eso me va a resentir en mi cuerpo. Cuando hago una limpieza y una limpieza estuvo fuerte, pues obviamente yo no puedo atender a otra persona. No es que tú hagas una limpieza, otra limpieza y otra limpieza, porque tú también eres un ser humano. Que eso en la parte espiritualidad, y es súper importante, a veces se nos olvida, porque somos tan etéreos, entonces el ser humano es lo más maravilloso del mundo mundial, y entonces la espiritualidad, y entonces camino entre nubes, pero no puedes olvidar que eres un ser humano, y eres un ser humano que también está transitando sus propios procesos, sus propias oscuridades, su propia luz, y a mayor luz, mayor sombra. Claro. Entonces no te puedes olvidar de eso. Por eso es que no la voy con la espiritualidad fitness. Hablando de eso, seguir con la espiritualidad fitness, el sentir que las mujeres están reclamando el término bruja, asociándolo como un acto de empoderamiento, que se ve mucho ahora, me parece genial, pero a veces siento que se desgasta la palabra y se le quita fuerza a la palabra bruja por tomarse así, ¿no? Como solo las brujas las que quisieron quemar, y somos las nietas de las personas las que quisieron quemar y se rieron. Pero esa frase es un hit. Sí, es increíble. Pero que todos las mujeres la tomen la palabra bruja solo para hacer un acto de rebeldía, de feminismo, terminan desgastándole y quitándole de pronto fuerza a alguien que es bruja y que puede tener ese don. Es como una manera de ¿cómo decirlo? De perratear, no encuentro un sinónimo de esa palabra, de una palabra, y quitarle de pronto el valor que tiene y que puede llegar a tener en circunstancias de batallas espirituales, que bueno, no sé si ahí entrando en ese punto de que batallas que nosotros los normales nos enteramos, pero hay personas que están luchando contra eso. Creo que le quita valor a la palabra, más no le quita su poder. Ok, sí. Lindo, pero es que eso ha pasado en el transcurso del tiempo.
Jesús es otra palabra que se ha perrateado. Sí. Frida Kahlo, que es un ícono, también lo han perrateado. El Che Guevara también lo han perrateado. O sea, eso ha pasado siempre, ¿sabes? ¿Cuál es el verdadero significado de la bruja? La bruja significa mujer medicina. ¿Qué medicina estás dando? Tú sabes que Me encanta. yo te puedo dar no sé, yo te puedo dar algo para sanar, pero también te puedo dar un veneno. Y el veneno también es medicina. Entonces aquí no importa si te haces llamar bruja, acá es con qué intención lo haces. Sí, cuando hablamos desde la verdad, mujer medicina. Sí, mujer medicina, ¿qué medicina das? Buena o mala es tu decisión. Escuchamos, pero no juzgamos. ¿Qué diferencia hay entre una bruja y una persona espiritual normal? Yo la verdad no le veo ninguna diferencia, ¿sabes? Porque bueno, sí. Cuando tú conectas con esa medicina, sigamos con el tema de la medicina. De hecho, la espiritualidad es la medicina, ¿sabes? Entonces, cuando tú conectas con la medicina de una persona espiritual, también estás haciendo alquimia para ti. Cuando conectas con el tema de la bruja, cuando conectas con la medicina, en mi caso yo le doy, me ayudo porque yo no doy la medicina. Ayudo a encontrar la medicina a la persona para poder conectar con ella misma, básicamente. Yo creo que más que nada la persona espiritual es hacia sí misma. La bruja es hacia los demás, ¿sabes? Es cuando se da hacia los demás. Ok. ¿Qué es mejor? Lo que tú sientas o lo que tú necesites. ¿Cómo saliste de ese abismo que estuviste mucho tiempo de joven, intentaste suicidarte, abriste, te preparaste espiritualmente para hacer lo que hoy haces hoy? ¿Sientes que fue ayuda de ángeles o en ese momento de preparación, ayuda familiar, fue reflexionar y salir de eso? Yo creo que fue una mezcla de todo, ¿sabes? O sea, yo creo que fue una mezcla de la parte espiritual. De hecho, yo siempre digo que la espiritualidad me salvó la vida. El reconocerme, el estudiar, la terapia, la buena terapia, claramente. El entender qué era lo que te estaba pasando y por qué estabas viviendo eso y que no eras el ombligo del mundo, que era la única persona que le estaba pasando. Y el querer cambiar, ¿sabes? El querer reconocerte. Cuando tú ya empiezas a reconocerte y a entender que eso que tú estás viviendo es lo que vas a poder es con lo que vas a poder ayudar a los demás, eso es ganador. Porque usualmente eso es lo que pasa. ¿Es imposible o es más difícil crecer si no hay una herida que se ha abierto? O sea, porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, cuando escribo una canción de dolor, necesito haberla sentido para sentir que conectar. Entonces, en caso tuyo. Claro, lo que pasa es que cuando se abre una herida, tú te das cuenta que te duele. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando esas personas que dicen como, no, y entonces esta persona lo tenía todo, era el gerente de la multinacional, tenía la mejor familia, tenía lo mejor de todo, y llegó un momento en el que no, se volvió loco y entonces renunció a todo? Ese momento de que se volvió loco es que algo o alguien le abrió una herida y se dio cuenta que estaba viviendo en una vida anestesiada. O vivía herido y aguantando por el que dirán. Exactamente. Entonces es ahí donde empiezas a generar en esa herida, es donde las heridas te hacen mucho más grandes porque te ayudan a cicatrizar. Entonces es ahí donde empiezas a conectar. La soledad en este crecimiento espiritual juega un rol importante, ¿no? Mucho. Me mencionabas algo de que las personas diferentes están destinadas a tener pocos amigos o ser muy solitarios. Mira, lo que pasa es que en este mundo, y no es un reproche, ¿sabes? Es entender y conectar. Cuando tú lo entiendas y lo conectas, pues obviamente se te vuelve la vida mucho más fácil.
en este mundo o en esta sociedad las personas no están listas para personas diferentes. ¿Por qué? Porque no se saben cómo comportarse. Y como no se saben cómo comportarse con esta persona que es diferente, pues obviamente yo, ¿qué es lo más fácil? Pues te rechazo. Entonces no estás, te excluyo, no estás en mi lista de amigos, ¿sí? Y ni siquiera es porque la persona lo quiera, ¿sabes? Es porque la persona no sabe cómo comportarse, porque está cargando el peso del qué dirán o el peso del deber ser. Entonces es ahí donde ni siquiera es por raye, por odio, porque me caes gorda, porque qué mamera tú, sino es simplemente porque yo no me sé comportar contigo. A mí me pasa mucho. Yo llevo a las personas y cuando tengo consultantes, pacientes, siempre les digo, a mí no me vas a encontrar en un momento donde, ay, somos amigos, vamos a ser lindos. No, yo siempre, mi terapia o el tema espiritual que hago es un tema muy confrontativo, ¿sí? Para que tú te des cuenta. Y eso siempre pasa. Entonces, cuando yo me conecto con alguien y estoy conectando contigo desde el amor, pero desde el amor no, pues necesito ponerte un espejo, venga, mijo, esto es lo que usted está teniendo, esto es lo que usted está diciendo, pues despabilese, despierte, mi amor, ¿sí? Es ahí donde, pues a la gente no le gusta eso. A la gente que le va a gustar que lo confronten, o a la gente que le van a gustar que le digan las cosas que no están tan chéveres, porque es que nos acostumbramos a idealizar el poker face. Puede que yo no esté de acuerdo con todo lo que tú me estás diciendo, pero ok, sí, pero me quedo callado. Entonces, por eso es que muchas personas estamos solas en este camino, porque no hacemos lo que los demás quieren o no llenamos las expectativas de los demás. Que si está bien o está mal, pues ajá. Tú me dijiste en la preentrevista que el nacimiento de tu hijo fue el momento más poderoso que has vivido espiritualmente. Sí. Cuéntanos sobre eso. Bueno, resulta que, como te dije, tuve una pérdida a mis 19 años. Me caso. Y tuvimos otra pérdida. Esa pérdida fue aún más dolorosa porque fue pérdida por algo que me hicieron desde la brujería. Entonces perdí a Salvador y ya habíamos perdido la esperanza de poder tener hijos. Entonces ya llegamos a un punto como a los 10 años de matrimonio, no mentiras, como a los 11 años de matrimonio que dijimos, ay no, ya no más hijos, ya no más pruebas de embarazo negativas, yo ya no quiero ser mamá y ya no queremos ser padres. Y duramos así. Yo seguí trabajando con este tema de propósito de vida. Bueno, aunque a mí me habían hablado que yo iba a tener mi primer hijo físico cuando ya estuviera en mi propósito de vida. Y literalmente así fue. Yo cumplo, nosotros para las personas espirituales, nosotros los años no son 30, los 30, los 40. No, nosotros los números espejo son los más poderosos, 33, 44, 55, 22. Entonces, yo recuerdo que días antes yo empecé a hacer, cuando te cuento, entonces el tema de la muerte, no sé qué, y yo quería conectar con la muerte. Y me entero que en México hacen un diplomado de tanatología, que son estas personas que ayudan al buen morir. Yo dije, esto es lo mío. Entonces me metí ahí todavía. Sabía que tenía el canal, pero lo había cerrado porque pues obviamente no es tan chévere que tú veas muertos para ese momento. Entonces como que lo había cerrado y como que ya no lo había vuelto a mencionar. Y resulta que en ese programa de tanatología que hice también había temas de espiritualidad. En una de las meditaciones
que la estaba como dirigiendo una bruja mexicana que amo, que es mi maestra, que se llama Miriam Montes. Me doy cuenta, o el arcángel Rafael, que es el de la sanación, me dijo, China va a quedar embarazada. Eso fue el miedo más grande, eso fue en noviembre. Eso fue el miedo más grande. Yo me salgo de la meditación, que uno usualmente no se puede salir así, pero me salgo de la meditación y yo, no, olvídate. O sea, yo no voy a quedar embarazada. Le digo a mi esposo y él, no, porque él tampoco quería ser papá. No vamos a quedar embarazados, no sé qué, nada. Le digo a mi maestra, le digo, no, imagínate lo que me salió en esa meditación, es horrible esa meditación. Y me dice, pero pueden ser proyectos, tranquila, relájate. Y yo, ok. Salgo en diciembre. Esto que te digo es para mis 33 años. Salgo en diciembre del trabajo donde estaba por un tema netamente de desgaste. Estaba ya desgastada energéticamente hablando. Salgo de ahí con un tema, con una crisis de ansiedad, donde se me olvidan todo lo que yo había hecho por 12 años. Salgo de ahí y voy a cumplir 33 años. Yo le decía, listo, yo ya estoy en mi propósito de vida. Le digo a Dios, yo ya estoy en mi propósito de vida, ya estoy haciendo lo que me gusta. Mándame algo para poder conectar con la maestría de vida. Yo cumpleaños un 31 de marzo, el 30 quedé embarazada. Literal. Es normal. Listo. ¿Listo? Bueno. Entonces, a mis 33 quedo embarazada. Me entero el 5 de mayo por un sueño que una amiga mía tuvo. Me llamó y me dijo, Anika, te soñé que estabas embarazada o algo así, ahora no recuerdo. Y yo, ay Dios. Y yo, no, eso es un proyecto. Además que hacía 15 días yo me había hecho un examen de ese 30 de marzo, yo me había hecho un examen y la doctora me dijo, usted es improbable que esté embarazada porque usted tiene un mioma en el útero. Entonces usted no va a quedar embarazada. Y yo, bueno, doctora, disfrutemos el parque de diversiones porque no iba a quedar embarazada. Además tenía síndrome de ovario poliquístico. Entonces cuando ese 5 de mayo ya me llama y me dice eso, yo estaba malita del estómago, tenía una gastroenteritis supuestamente. Le digo a mi esposo, yo pues pidamos una prueba de embarazo porque pues ya que, a ver que igual va a salir negativa. Pues no salió negativa, salió muy positiva. Tuve mucho miedo, como que ahí todo se empezó a partir. Ahí ya estaba empezando otra vez a abrir el canal de Medium. Y en una de las meditaciones recién estuve en embarazo, o recién me enteré, como a las 7, 8 semanas. Me dicen el universo, el Dios, la santa, mentira, la santa no. Me dicen los ángeles, tu niña va a nacer, pero tú has querido tanto morir que pues efectivamente se te va a cumplir el deseo. Qué fuerte. Entonces te vas a morir. Y ok. Todo eso lo viví yo sola. No dije absolutamente nada. Pues para qué iba Claro. O sea, además es cargarle algo a algo tuyo, pues ¿para qué? ¿Sí? Lo vi sola y empecé a ver. Entonces, a la semana 8, después de que en meditación me dicen eso, empecé a tener un leve sangrado. Fui al médico y me dijeron, no, eso es amenaza de aborto. 3 meses acostada. 3 meses acostada. Luego
empecé como a mirar. En el embarazo me dio preeclampsia, anemia, tensión alta. Cuando ya ya llegó a fin, digamos, el embarazo, yo ya sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces yo ya empecé a dejar las cosas listas, ¿no? Entonces el cuarto, el marido, la familia, ya porque pues yo ya lo sabía, ya lo tenía que vivir. Y en ese momento del parto, mi hija nace el 14 de diciembre. Empecé todo el embarazo, tuve desmayos. Entonces yo te estaba hablando a ti y duraban segundos, a veces minutos. Cuando llega el momento del parto, me dice mi esposo como, nos vamos a la clínica ya porque no sé qué. Y yo, no, todavía no, porque yo quería que naciera el 21, ¿no? Mamá controladora. Entonces yo quería que naciera el 21. Entonces él, no, si te vuelves a desmayar, nos vamos a la clínica. Yo, ok. 2 segundos, ¡puf! Desmayada total. Nos vamos para la clínica, yo vivo en Chía y mi hija nació en Los Cobos. Mira, fueron como 20 minutos desde Chía a Los Cobos. Y dele. Yo llego al hospital, perdón, yo llego a la clínica con 163 de tensión. Mi tensión estaba muy alta. Bueno, además que a los 7 meses me caí en las escaleras. O sea, todo estaba indicando a que todo iba a pasar. Yo me caigo en las escaleras, bueno, no pasó nada, gracias a Dios. En el momento del parto yo me voy, mi esposo ya está ahí. Y me entran. Cesárea de emergencia. Ok. Ahí en ese momento sí me quiebro. Y ahí en ese momento sí le digo, mira, lo que pasa es que yo me voy a morir. ¿Le dices a tu esposo? Sí, a mí ya me la cantaron. Los ojos de él como, esta vieja, ¿qué me está diciendo? O sea, mi hija. Y le dije, sí, yo me voy a morir. A mí ya me la cantaron desde la 7ª semana. Entonces, si a ti te dan la oportunidad de escoger, la escoges a ella, no me vayas a escoger a mí. Pobrecito. ¿Listo? ¿Desde dónde retomamos? No sé. Desde que llegó al hospital, ya. Ajá. Estoy igualito, está grabado. Muy bien. Listo, entonces me desmayo otra vez. Y nada, me tocó esposa obediente irme al hospital. Cuando yo llego el transcurso de, yo vivo en Chía, de Chía a Los Cobos, que fue donde tuve a mi hija, fueron 20 minutos. Todo estaba súper rápido. Y en ese momento, cuando yo salgo, entro a urgencias, estaban 160 mi tensión, estaba muy alta. Entonces me metieron, me estabilizaron, Me dijeron, nos vamos de cesárea. Yo, bueno, ya pues nos vamos a cesárea. La cesárea es a las 5:30. Y yo, listo, 5:30. Entonces yo ya estaba conectada, yo ya llamé a todo el mundo, me despedí, pues porque yo ya sabía. Mi esposa me dice, pero ¿por qué te estás despidiendo? O sea, solamente vas a tener un bebé. Y yo le dije, no solamente voy a tener un bebé. A la 7ª semana a mí me dijeron que yo me iba a morir, que solamente iba a nacer Salma, que así se llama, Salma Guadalupe, y que yo me iba a ir. Entonces, pues te tocó solo. Entonces, si a ti te ponen a escoger, pues la vas a escoger a ella, no me vas a escoger a mí. Pobrecito. Y en ese momento, yo creo que, no sé si él oró, pero me duraron 1 hora más. O sea, estaba la cesárea para las 5:30 y mi hija nació a las 6:30. Yo llegué, me llevaron. Él pudo entrar al parto. Y bueno, me alistaron todo, total. Y cuando me abren,
yo vi que eran como las 6:20, algo así. Me abren rápido, no sé qué. Sacan a mi hija y mi tensión empezó a ser 190. Entonces dije, no, acá ya me despido. Entonces, claro, yo miré, le agradecí a la doctora. A mi esposo no sabía qué hacer, si irse con la niña o... Y un momento en el que mi hija me abre sus ojazos y empieza a gritar como una loca. Cuando ella empieza a gritar, yo abro los ojos y a mi lado izquierdo veo a la Santa Muerte. Que me dice, bueno, mija, vámonos. Cuando yo la oigo gritar, yo le estaba pidiendo algo para poder, pues para quedarme. Y ella me dice, listo, tú te quedas, pero tienes que trabajar conmigo. Tienes que conectar con la parte de medio, o sea, tienes que darme a conocer, tienes que conectar con la muerte. Eso es lo que tú hacías desde chiquita, conectar conmigo, sin tú darte cuenta. Y ahí, ella me termina de decir eso, yo, ok, sí, y mi tensión se empieza a estabilizar. Fue como hacer un trato. Exactamente. Y un trato jamás se rompe. Y desde ahí empecé a trabajar con la Santa Muerte. Increíble. Por eso te digo que mi hija es mi despertar espiritual más fuerte que he tenido. Incluso desde ahí empecé a conectar con el tema de la bruja. Desde ese momento. O sea, desde ahí me convertí. Sabes que las mujeres cuando damos a luz o parimos, somos una antes y nosotras experimentamos una muerte también. Ya no vamos a ser la chica, ya nos convertimos en mamá. Y esa es como mi subida de nivel, ¿sabes? Entonces ahí empiezo a trabajar mucho más de bruja, mucho más de medium, mucho más de todos estos temas espirituales desde la parte de la oscuridad. Es desde ahí, básicamente. Es impresionante porque mira que a mí todo esto me llama mucho la atención, pero soy de poco darle credibilidad porque siempre quiero que me pase, buscando que me pase, ¿no? Entonces, tú lo mencionas, yo escucho podcasts y cosas de misterio y los escucho atentamente y más los que no lo toman como una burla, que eso me molesta. Sí, que la gente está contando algo y está el presentador contando y echando bromitas que me parece muy como desvalidando un poco de eso. Entonces... Bueno, pero es desvalidación o es miedo. También podría ser. Sí. Entonces soy muy de poco, no digo creer, porque si escucho es porque creo algo, sí, pero quiero como que sentir... Confirmar. Exacto, confirmar. Como Mateo creo que era, hasta no ver, no creer. Exacto. Y es impresionante como lo dices porque, bueno, de pronto aquí van a ver escuchar el capítulo editado, pero han pasado muchísimas cosas que no han pasado nunca acá. Y ha sido re loco. O sea, ahora vamos a ver, ojalá que he grabado el video, porque ha pasado de todo. Se ha quitado el audio, creo, la cámara se apagó, todo. Y estoy como que, ¿qué está pasando? Nunca me había pasado nada, nunca me había molestado nada. Entonces, es chévere haberte tenido acá, haberte podido escuchar desde el punto de vista de todo tu crecimiento, tu encuentro y no sé qué mensaje quisiera darle a las personas referente a la espiritualidad. Que busquen su propio camino. La espiritualidad no es un camino colectivo, es un camino individual. Que busquen su propio camino, que lo que les sirva a la persona, eso es. Que no se dejen llevar de la moda, que no se dejen de llevar de lo que les dicen, sino que sientan y que sean coherentes. Eso es lo más importante, que tu sentir, tu decir, tu actuar sea lo mismo. Porque la espiritualidad fitness es incoherente. Necesitamos ser guerreros de la espiritualidad desde la coherencia. ¿Que es un camino difícil la coherencia? Sí, claro. Pero es lo más enriquecedor. Yo enseño con el ejemplo, con quién soy. Sí, ahorita que tú decías, no, y entonces te ha pasado cosas, no sé qué.
me han pasado cosas y en el podcast han pasado cosas raras y extrañas. Es algo de la energía que soy, ¿sí? Entonces es normal. Entonces es como conectar desde tu propio camino, no desde lo impuesto, sino desde tu propio camino. Aquí, si alguien quiere contactarlos... porque me comentaste que también tu pareja trabaja contigo, ¿no? Lo mismo. Sí. Y si quisieran contactarlos, ¿qué tipo de trabajos haces? ¿O qué haces? ¿O qué no haces? Mami, es más fácil llegar a ese punto. No hago amarres, no le ato a su ser querido. Hago trabajo de limpias energéticas, hago trabajo de cortes energéticos, hago acompañamiento terapéutico espiritual, hago empoderamiento femenino, hago liberación de memorias intrauterinas, trabajo todo el tema ancestral. Eso es lo que hago. Hago terapias de medium también, si te quieres contactar con algún ser. Bueno, acá sí quiero aclarar algo, y es que ahora nos están vendiendo el tema de medium, ¿no? Entonces, si tú te hablas si yo quiero hablar con mi mamá muerta, les voy a un medium y entonces el medium me lo canaliza y entonces yo hablo con mi mamá muerta. Pero ¿qué pasa si tu mamá muerta no quiere hablar contigo porque no está preparada o no está lista? ¿Sí? No funciona. Entonces, claramente, pero no lo venden que sí. Independientemente de si la persona se murió o no se murió, tienen que respetarle su libre albedrío. Si tu mamá, por eso es que a mí me dicen como que, ven, necesito hablar con alguien. Y yo, espérate, yo me contacto primero con esta persona a ver si esta persona quiere hablar contigo. Porque si no quiere hablar contigo, pues no te voy a hacer perder ni mi tiempo, pues ni tu plata. Así de sencillo. ¿Y cómo te pueden conseguir en redes sociales? ¿Cómo aparecen en redes sociales? Estoy en TikTok, Facebook, Instagram, en @Anica Mágica Ancestral o @espiritualidad a la carta 1. Ok, cualquiera de los dos. O igual, al WhatsApp también me pueden. Igual dejaremos las redes sociales en la descripción, aquí en la pantalla también para que aparezca. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Anica, y fue un placer haber vivido toda esta experiencia que ahorita cuando me ponga a editar veré que se salva, ojalá mucho. Y dale, muchas gracias, fue un placer tenerte. Muchas gracias. Chao, chao.